¿Quién fue Jean Piaget? Bueno, Piaget nació en Suiza en el año 1896 y falleció en 1980. De joven recibió el título de doctor en ciencias naturales y luego estudió filosofía. Fue una persona muy curiosa, muy amante de la investigación. Siempre estuvo interesado por la vida de los animales, los fósiles. Incluso investigó sobre los moluscos, siendo asistente en un museo de ciencias naturales. Posteriormente decide estudiar psicología para comprender las condiciones en las que se produce el conocimiento. Trabajó en Francia con Simon y Binet, estandarizando test que medían la inteligencia de los niños en edad escolar. Allí se dio cuenta que al responder los niños a los test donde se los enfrentaba a situaciones problemáticas, estos cometían errores, pero no por dificultad en la inteligencia, sino por ciertas características propias de la edad. De esta manera deja de lado esa forma de investigación más cuantitativa propia de los test estandarizados para dedicarse a investigar a partir de las experiencias individuales, a partir de la observación, especialmente después investiga a partir de lo que observa las conductas de sus 3 hijos y se dedica de este modo a investigar con un análisis más cualitativo. Bueno, como les decía, después se casó, tuvo 3 hijos, a quienes observó con el propósito de estudiar el desarrollo intelectual en los niños. Dándose cuenta, primero con sus hijos y después con otras poblaciones diferentes, que los niños a diferentes edades realizaban más o menos el mismo tipo de conductas, o como que iban logrando más o menos los mismos tipos de conocimientos. Bueno, publicó numerosos libros a lo largo de toda su vida, dirigió numerosas investigaciones, siempre buscando responder el interrogante de cómo se origina y cómo se desarrolla el conocimiento. Esta frase, que es un poco parte de lo que él pensaba, los principios básicos del desarrollo cognitivo son iguales que los del desarrollo biológico. Fíjense que influido por su formación como biólogo y el interés que puso en su juventud para estudiar la conducta adaptativa de los moluscos, lo llevó a pensar que todos los seres vivos se adaptan constantemente a las condiciones del ambiente. Entonces pensó que los actos biológicos son actos de adaptación al medio físico y de organización al medio, y que lo mismo sucede con la mente humana. Por lo tanto, los mismos principios que él pudo observar en el desarrollo biológico son los que rigen el desarrollo cognitivo. ¿Qué pasa con el desarrollo intelectual? El organismo se adapta al ambiente y organiza su experiencia. Tanto la actividad intelectual como la actividad biológica son parte de un proceso mediante el cual el organismo se adapta al ambiente y organiza su experiencia. Lo mismo que él observó en los organismos, como en el caso de lo que él estudiaba, que eran los moluscos, él lo trasladó al desarrollo cognitivo. Todo organismo se adapta al ambiente y organiza su experiencia. La actividad intelectual no podía estar superada
separada del funcionamiento total del organismo, como que es parte. En el ser humano, la mente y el cuerpo no funcionan independientemente y ambos se rigen por las mismas leyes que rigen a la actividad biológica. Es decir, que consideró los actos cognitivos como actos de organización y adaptación al medio. Cómo el organismo va organizando su experiencia. El sujeto vive en un medio ambiente, vive en un entorno rodeado de personas que le brindan, le otorgan experiencias en forma constante y no las recibe a estas experiencias o a estas eh, influencias del entorno, no las recibe de una forma pasiva, sino que cada una de esas experiencias y de los objetos con los que va experimentando eh, y va conociendo, le provocan un conflicto, lo que él llamó conflicto cognitivo o desequilibrio. El organismo siempre trata de buscar un equilibrio. Lo que en la biología él también observó, eso de que los organismos trataban de adaptarse, en el desarrollo cognitivo él también considera que la mente trata de buscar un estado de equilibrio. Pero ahora, para lograr el equilibrio, la mente pasa por dos procesos que en algunos casos puede ser por uno o por el otro o por ambos. Y estos procesos se llaman asimilación y acomodación o ajuste. A la acomodación, en el autor que ustedes van a leer, que es Wordsworth, también le llama ajuste, porque era una palabra utilizada al principio por Piaget. Estos dos procesos son necesarios o alguno de los dos pueden darse, no necesariamente tienen que ser los dos, pero son necesarios para que se pueda llegar a un nuevo estado de equilibrio, donde el organismo nuevamente llega a un estado de equilibrio. ¿Con qué cuenta el sujeto para poder realizar esos procesos de asimilación y acomodación? Cuenta con esquemas, que son estructuras cognitivas que frente a un conflicto, por ejemplo, el conflicto que ustedes tuvieron si realizaron la experiencia de el espejo o la del armado de rompecabezas, ustedes se encontraron con un desequilibrio. Para poder llegar a un nuevo estado de equilibrio, tuvieron que hacer alguno de los dos procesos o ambos, asimilación o acomodación. El organismo, las personas, tratamos de, cuando estamos frente a algo desconocido, tratamos de asimilar incorporando esto desconocido a nuestras categorías intelectuales, a lo que ya tenemos, a lo que ya sabemos, buscando las semejanzas entre esto que me provoca conflicto con lo que yo ya conocía previamente. Pero si esto nuevo, si este elemento nuevo, diferente, conflictivo, no se parece a ninguna de las categorías que yo tenía previamente, entonces tengo que hacer un proceso de acomodación. ¿En qué consiste la acomodación? O en modificar las categorías y los esquemas de alguno de los esquemas de asimilación, o en crear un nuevo esquema. Por eso los esquemas son muy importantes, porque los esquemas con los cuales el sujeto parte para poder resolver cada conflicto cognitivo son los que van estructurando nuestros conocimientos.
para poder definir claramente un esquema o los esquemas son construcciones hipotéticas, no las vemos en la mente del sujeto, pero las podemos deducir como estructuras intelectuales que organizan los sucesos tal como el organismo los percibe y los clasifica según sus características. Es como que nosotros, al conocer el mundo desde que hemos nacido, a medida que nos vamos desarrollando, vamos categorizando nuestros conocimientos en archivos, conceptos o categorías. Y los vamos clasificando según las características comunes y con las diferencias vamos armando otros esquemas. Acá hay 3 preguntas que son muy importantes y que a mí me gustaría que la retomáramos en algún momento, pero necesito que ustedes se planteen esto. ¿Qué trae el niño al nacer? ¿Ya vienen los esquemas cuando el niño nace? ¿Cómo surgen en el hombre, en el niño, en el ser humano estos esquemas? ¿Ya se nace con esquemas intelectuales? Vamos a seguir con lo conceptual, pero estas preguntas las vamos a traer para poder debatirlas. ¿Qué es la asimilación? Dijimos que es un proceso cognitivo mediante el cual las personas incorporan los nuevos elementos, ya sean perceptuales, motores o conceptuales. Esos nuevos elementos son esquemas perceptuales, esquemas motores, esquemas conceptuales, a los esquemas anteriores que ya poseían. ¿Cuándo hacemos acomodación? Es ese proceso cognoscitivo mediante el cual se crean nuevos esquemas o se modifican los antiguos y se produce un cambio o desarrollo de la estructura cognoscitiva. Con la asimilación buscamos elementos comunes y de pronto podemos tener grandes esquemas con un montón de conceptos adentro. Con la acomodación multiplicamos la cantidad de esquemas en función de los elementos diferentes entre los conceptos. Y la acomodación es la que nos permite, en definitiva, que haya un crecimiento en el desarrollo cognoscitivo. ¿Todo esto por qué? Para lograr un nuevo estado de equilibrio, de armonía entre esa asimilación y acomodación, donde ya no me pregunto, ¿y esto qué es? ¿Y esta profesora que nos está hablando en chino, qué me quiere decir? Estoy nuevamente en un estado de equilibrio, ya asimilé y acomodé, y es un factor interno que implica la interacción continua entre la mente y la realidad, porque si nosotros nos ponemos a pensar, permanentemente estamos teniendo situaciones conflictivas, resolviendo problemas, conociendo cosas nuevas. Imagínense en este momento del coronavirus, todo lo nuevo que estamos acomodando y asimilando a los esquemas preexistentes. Cuánta información, cuántos datos que tenemos que trabajar para formar categorías de esquemas o estructuras cognitivas. Este equilibrio nos permite pasar de un estado de equilibrio a uno de desequilibrio para luego recuperar el equilibrio. ¿Por qué? Porque el equilibrio es absolutamente dinámico, es flexible. Acá tenemos un ejemplo a través de una gráfica más graciosa de lo que es la asimilación. Estas son fotos sacadas del libro que ustedes van a leer de Wordsworth. Dice, a ver, el nene toca, un poquito imposible, pero toca la nariz de la vaca y dice, 4 patas, más grande que los gatos, amigable, nariz húmeda, perrito lindo.
Fíjense cómo trata de asimilar algo desconocido a una categoría que él ya tiene, que es la de perrito, perrito lindo, ¿sí? Distinto es cuando asimila, cuando acomoda. Ajá, ¿y este animalejo qué es? ¿Tiene esquema de perro? ¿Esquema de gato? ¿Esquema de caballo? ¿Esquema de un objeto con 4 patas? ¿Esquema de una persona? Nada de eso. Entonces, a veces es necesario ajustarse o acomodarse, por lo cual esta criatura, este dibujito, va a tener que crear una nueva categoría y esa es la acomodación.